Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra. Se dice que tenemos que ser felices en Navidad. Se dice que solo se es feliz siendo niño, que el dinero no garantiza la felicidad, que no es más feliz el que mucho tiene, sino el que menos necesita. Se dice que la felicidad es una utopía. Se dicen tantas cosas que parece que nadie sabe a ciencia cierta qué es esto de la felicidad. Y entonces, ¿por qué nos empeñamos en ser felices? Pues yo creo que nos empeñamos en ser felices porque, realmente creo que le ponemos el nombre de ser felices, pero creo que el ser humano ha nacido para completarse. Le falta algo y está buscando continuamente eso que le falta. Entonces nosotros decimos ser felices, pero en el fondo es una palabra que ponemos para ser aquello que nos falta. Entonces yo creo que es inevitable que el ser humano busque lo que le falta. Y en este caso, la felicidad, la llamamos felicidad. Yo creo que, por lo general, el ser humano se empeña en ser feliz porque es algo que transmite una buena sensación, ¿no? Una sensación de alegría, de bienestar. Lo que pasa es que hace falta realmente entender qué es lo que es realmente la felicidad. Si realmente esa sensación de euforia o de estado de felicidad momentáneo, si realmente es algo duradero o no, o puede ser realmente algo muy fugaz, muy rápido, que a la larga te va a ser a lo mejor malo para ti. Bueno, nos empeñamos porque todos sentimos en nuestro interior que hay un proceso, primero individual, de crecimiento, de autoconocimiento y llevamos innato con nosotros el transmitir ese conocimiento o esa posibilidad de autoconocerse a los demás para, lógicamente, alcanzar esa fraternidad. En las constituciones de Corea, de Japón y en la de Estados Unidos se contempla el derecho a la búsqueda de la felicidad. Y en Bután, el Producto Interior Bruto del país se mide en base a la felicidad de sus ciudadanos. Al parecer, una cosa está clara, y es que todo el mundo quiere alcanzar la felicidad. Todo el mundo quiere ser feliz. Pero, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es ser feliz? La palabra felicidad procede del término latino felicitas felicitatis y significa estado de grata satisfacción espiritual y física, según la definición de la Real Academia Española. Esta voz proviene a su vez del adjetivo latino felix, que en origen, esto es, etimológicamente, significa fecundo, fértil o fructífero y, por extensión, dichoso, afortunado o bienaventurado. Por otro lado, en latín, la idea de feliz se especificaba en tres adjetivos. Fortunatus, para el que estaba colmado de fortuna por verse favorecido por los dioses. Beatus,
para aquel que poseía riqueza interior, Makarios en griego. Y por último, Félix, con el sentido de estar agraciado por la fecundidad. ¿Qué es la felicidad? No es muy fácil de decir lo que es la felicidad, pero yo la entiendo como ese estado de armonía interior, ¿no? donde nada externo perturba ese equilibrio interno al cual tú puedes llegar a alcanzar. Pero para alcanzar esa libertad hace falta un esfuerzo. Hace falta un esfuerzo de entendimiento, de entender la realidad que está a tu alrededor y también de conocerte a ti mismo. Porque al final lo que va a darte esa paz interna es la comprensión, ¿no? de ti mismo y del mundo que te rodea. Creo que la felicidad es... hablamos muy ligeramente a veces de la felicidad y sin embargo no es tan fácil. Primero tienes que tener... O sea, creo que lo fundamental es tener cubiertas las necesidades básicas para que uno pueda encontrarse básicamente feliz. Si no, va a ser complicado. Pero es verdad que aún así, aún faltándote algo, sí que se puede ser feliz. Aceptando de primera mano que te va a costar todo un esfuerzo. Entonces, para mí, si lo tuviera que sintetizar, sería aceptar que la vida es esfuerzo y disfrutar de ese esfuerzo. Porque nada que valga la pena va a ser gratuito ni fácil. Y cada conquista te va a acercar más hasta esa felicidad idílica, culmen del futuro que está ahí, pero que tú te puedes ir acercando cada día y sentirla básicamente en el corazón todos los días. Bueno, lo primero para mí sería ser demasiado pretencioso intentar describir lo que es verdaderamente la felicidad. Lo que sí me atrevo a decir es que al menos hay dos características que pertenecen a ser felices. Una guarda relación con el deber como seres humanos. Cumplir con ese deber nos acerca a ser felices. Y por otro lado, que no es una felicidad individual. Esa felicidad tiene que ser colectiva. Y por lo tanto, si uno consigue acercarse a ser feliz, debe acompañar al resto en ese mismo camino. ¿Qué tendría que ocurrir para que un día digas con certeza, soy feliz? Bueno, lo primero que debería de ocurrir es que debemos mirarnos a nosotros mismos, reconocer qué es lo que sí está alineado, está sintonizado con ese deber como seres humanos y partiendo desde ese punto ir poco a poco mejorando aquello que nos falta, aquello que en realidad tenemos pero está latente y debemos hacer florecer. ¿Qué tendría que ocurrir? Hace un tiempo pensaba que quizá se me saliera la lotería, pero resulta que no. No sé, todavía estoy en busca de esa felicidad, pero intuyo de que realmente es eso, lo que acabo de decirte en la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es la felicidad?
esa búsqueda de entendimiento, de entender ese mundo, de conocer a ti mismo, para buscar esa armonía interna y de conocer el mundo que te rodea. Yo me siento feliz cuando me doy cuenta de que he aceptado las circunstancias y he aceptado que la solución del problema o de la prueba que pueda tener no va a estar donde yo quiero que esté o donde yo creo que esté, sino aceptar que tengo que buscar esa solución esté donde esté. Y a veces la solución es concreta y a veces la solución es esperar y a veces la solución es que no va a cambiar lo de fuera, sino que tienes que cambiar tú. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, yo creo que ya fluye algo de tranquilidad, de paz y de alegría, porque sabes que lo vas a hacer. Para terminar, vamos a citar a Aristóteles. Resumiéndolo mucho, al bueno de Aristóteles, él decía que la felicidad consiste en alcanzar el bien supremo. Casi lo mismo que suelen decir los libros sagrados. La diferencia es que los libros sagrados lo nombran de otra manera. Evidentemente, al bien supremo se llega a través del camino de la virtud. Esto quiere decir que no es una cuestión de buena suerte, sino de construirse un buen destino, una buena fortuna. En todo caso, la felicidad, sea lo que sea, parece que tiene mucho que ver con el sentido de la vida. Entonces, ¿tú podrías ser feliz sin saber a dónde conduce tu vida? La respuesta es para ti. Nos vemos en la próxima.